Gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Dios bendiga, iglesia amada. Dios me los bendiga. Vamos a comenzar. Los miércoles ahora van a ser un poquito diferentes. Vamos a estar orando y vamos a ir directo a la enseñanza. Y quiero que me acompañes al libro de Santiago. Dios bendiga cada vida a la distancia, que nos va a estar viendo luego. Quiero que me acompañes al libro de Santiago en el capítulo 5, versículo 16. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Aleluya. Está al final de la Biblia. 5:16. Amén. Que es bien chiquita la letra. Sí. Ayuda allá a Juan. Ok, pues está bien. Santiago 5:16. Muy bien. Dice la palabra: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y te la voy a leer en 2 versiones más para que podamos entender un poquito más. La versión Dios habla hoy dice: por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Y en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, es: por eso, confiesen sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por una nueva oportunidad, mi Dios amado. Espíritu Santo, toma tu lugar, Señor, toma el control, Señor, que sabemos que ya tú lo tienes, mi Dios amado. Pero, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, en este lugar. Que nuestros corazones estén, Señor, prestos a recibir lo que tú tienes para nosotros, mi Dios amado. Y te doy gracias y gloria a ti, Señor, porque tú eres el único merecedor de toda nuestra alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Se pueden sentar. Aleluya. El tema para la noche de hoy es la oración eficaz. Yo sé que muchas veces, creo que ya he hablado yo creo como 1 o 2 veces sobre la oración, pero hoy vamos a estar hablando sobre la oración eficaz. Y antes de comenzar, yo te quiero, hablar y te quiero traer, que nosotros pensemos en la oración en algo que no es obligatorio, sino es nuestra responsabilidad, es la manera de nosotros poder comunicarnos con Dios. Y a veces nosotros podemos tomar la oración como que algo obligado. No sé si me estoy entendiendo. Lo voy a hacer por obligación, porque lo tengo que hacer. No, es la manera en que tú te vas a relacionar con tu mejor amigo. Es la manera con que tú te vas a relacionar y comunicar con aquel que te creó, con aquel que te dio vida, con aquel que te sostiene, con aquel que te guarda día tras día, con aquel con el único tú puedes confiar, abrir tu corazón y decirle lo que te pasa, cómo te sientes, y que Él te pueda entender y te pueda escuchar. Y hay veces que tomamos la oración como que no es es una responsabilidad, es una encomienda y una que tenemos que hacer, pero no pensemos que lo hagamos. Lo estoy diciendo en la manera de hacerlo por obligación y no tengamos el corazón en nuestra oración. Y entonces no sea una oración eficaz, sino una oración por hacerla, una oración por salir de esa obligación que estoy sintiendo que tengo que cumplir. No, que yo sienta que la oración es el momento en que yo voy a ir a hablar con mi amado. El momento en que yo me voy a acercar a Él y hablar con Él en esa intimidad, en esa comunión. Y voy a tener esa comunicación con mi amado, con aquel que me creó y que me ama sobre todas las cosas, porque envió a su Hijo
para que yo hoy tuviera vida y vida en abundancia. Amén. Te he leído esta porción de Santiago, te lo he leído en tres versiones diferentes, porque en cada una de las versiones que trae me gusta que menciona una palabra que identifica esa oración del justo. Porque lo primero que la palabra nos está mencionando en el libro de Santiago es que la oración del justo es eficaz. Pues el justo es aquella persona, como te leí en la PDT, que es la persona que está bien con Dios, aquella persona que vive una vida agradable a Dios, aquella persona que su caminar es conforme al de Dios. Y vamos a ver por qué te estoy explicando y por qué la palabra menciona que la oración del justo es eficaz. Cuando hablamos de eficacia es que es efectiva, ¿verdad? Que logra obtener, ¿verdad?, el resultado a veces de lo que se está orando. Pero hay unos detalles sumamente importantes para entender que nuestra oración, para ser eficaz, hay detalles sumamente importantes para que sea eficaz. ¿Amén? Así que todo el mundo desea que siempre sus oraciones sean eficaces. Diga usted que no. Si usted va a ver delante del Señor y va a orar y le pide al Señor, va a rogar delante del Señor, es porque tiene una necesidad. Y no debe ser solamente porque tengamos una necesidad. Tenemos el ejemplo, ¿verdad?, y el modelo a seguir de la oración, que ya lo hemos discutido otras veces. No es que oremos, ¿verdad?, como está ahí, sino es un modelo a seguir. Y en ese modelo nos acercamos al Señor, le pedimos perdón, y ¿verdad?, y hay un modelo a seguir. Pero nuestra oración, ¿verdad?, siempre queremos que sea eficaz. Ese es nuestro deseo. Que nuestra oración, cuando vamos delante del Padre, recibamos un resultado que sea eficaz, que tenga esa fuerza y ese, ¿verdad? Así que muchos quieren que su oración sea eficaz, tanto así que cuando se enfocan tanto en el resultado, pierden lo que están anhelando. A veces nosotros nos enfocamos en más lo que deseamos que en ir delante del Padre con un corazón contrito y humillado y rogarle al Padre y pedir conforme a su voluntad. A veces vamos, oramos, cumplimos, pero no hemos tomado el tiempo necesario y la comunión necesaria para llevar esa oración. Y a veces nos enfocamos, vamos a pedir al Señor enfocados en un resultado, en vez de hacer una oración eficaz. Y vamos a ver cómo es que nosotros podemos hacer una oración eficaz. Nos enfocamos en el resultado que tenemos y muchas veces enfocados en ese resultado en que estamos pidiendo, lo estamos pidiendo posiblemente de no la manera correcta. Y estamos enfocados y cuando no recibimos la respuesta que queremos, pensamos que Dios no está obrando y no es así. Es que hay que ir conforme a la voluntad del Señor, porque muchas veces vamos con lo que queremos. ¿Y será la voluntad del Señor lo que a veces nosotros anhelamos? ¿Será la voluntad del Señor lo que a veces pedimos en oración? Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. No enfocarnos en los resultados, sino ir delante del Señor, abrir nuestro corazón y siempre decirle al Señor, sea tu voluntad y no la nuestra. Eso lo hizo Jesús. Jesús no lo hizo, ¿verdad? Cuando fue al Getsemaní, no le dijo al Señor, si es tu voluntad, pasa, pero si no es tu voluntad, que se haga lo que tú quieras, Padre. Porque nosotros tenemos que tener presente que tiene que ser la voluntad del Señor y no la nuestra. Así que lo primero que nosotros tenemos que entender acerca de la oración efectiva es que nuestro Señor y Salvador tuvo que sufrir, morir en la cruz para hacer posible que nosotros nos pudiéramos acercar al trono de la gracia para adorar y orar delante de Él. Lo primero que tú tienes que recordar cuando tú vas en oración es que Él logró abrir ese acceso, que ahora nosotros tenemos un acceso libre delante de Él. Podemos ir confiadamente delante del Señor en oración, en adoración. Lo primero que tú tienes que entender para que tu oración sea eficaz, que gracias al Hijo nosotros tenemos ese acceso para poder llegar al Padre, para que el Padre nos escuche. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos, gracias al Hijo, ese acceso. Amén. Y podemos nosotros buscar a través de la palabra mucha orientación sobre lo que es la oración.
sobre cómo orar, como te dije, detalles sobre la oración. Pero este detalle en Santiago, cuando el Señor menciona que la oración del justo es eficaz, hay que entender la profundidad de esa oración que hizo esta persona, de lo que el Señor nos está diciendo ahí. ¿Cuál es la profundidad para que sea eficaz? Amén. Así que podemos tener toda la información que tengamos, pero tenemos que entender que hay detalles para poder hacerla eficaz. Así que la oración efectiva tiene que ver más, escucha bien esto, iglesia, tiene que ver más con quién la hace aún que cómo orar. Porque cómo yo hago la oración, quién la hace, cómo la hace, en quién está confiando, cómo la está haciendo para que sea eficaz, es sumamente importante para que poder tener el resultado que esperamos, pero no estar enfocado en el resultado. ¿Me están entendiendo? Yo necesito tener una postura, tener el conocimiento de su palabra cuando voy a ir delante del Señor en oración, porque la palabra es una herramienta poderosa para tú poder utilizarla en tu oración eficaz. Vamos a estar viéndolo. Para yo tener esa oración eficaz, yo necesito el conocimiento de la palabra. Por eso yo no me canso de repetirlo. Para todo es esencial el fundamento de la palabra. Para yo ir en contra del enemigo en la batalla, yo tengo que conocer la palabra. Si yo voy a orar y para que mi oración sea eficaz en contra del enemigo, yo tengo que utilizar las armas que tengo. Y la espada, la palabra, es una de las armas que nosotros tenemos, según lo discutimos en la armadura. Si no tenemos ese fundamento bien profundo en nosotros, se nos va a hacer difícil en todas las áreas. Amén. Así que la oración eficaz del justo dice que puede mucho. No solamente dice que es la oración eficaz del justo, sino que te dice que hay un resultado. Y ese resultado te dice es que puede mucho. ¿Y qué está pasando con nuestras oraciones? Que a veces no estamos viendo los resultados. Estamos orando eficazmente, estamos haciéndolo como Dios ha estipulado en su palabra, estamos haciéndolo de la manera correcta. Así que la oración eficaz del justo puede mucho. Y mira lo que dice primera de Pedro 3:12. Dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Como te dije, una persona justa es aquel que vive una vida conforme a Dios. Y dice ahí la palabra que el Señor está presto sus oídos a escuchar nuestras oraciones. Él escucha nuestras oraciones. Pero hay una manera para que sea eficaz, para que nosotros no estemos a veces repitiendo como el papagayo. Nuestras oraciones a veces es repetitiva. Y yo creo que yo no sé si con una de ellas, yo no sé con quién yo estaba hablando hace poco. Y cuando nosotros hablamos con el Señor, con las muchachas que vinieron a visitarme, con las amigas mías que fueron a visitarme a casa, estábamos hablando de eso. Y yo les decía, yo hablo con el Señor a veces, y no es que parezcamos locos, es que yo lo hablo como si hablara con cualquier persona, porque es mi mejor amigo. Aún tú puedes estar en tu casa, tú puedes estar en tu trabajo, tú tienes que tener esa comunión y tú hablas con Él como si Él está contigo, como si estuvieras viendo a tu esposo, a tu esposa. Él está cerca de ti, aunque no lo veamos. Esa es la comunión que nosotros tenemos que tener con el Señor. Y nosotros estamos hablando con Él todo el tiempo. Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener, porque los ojos de Él están sobre los justos, sobre aquellos que viven una vida conforme a como Él manda vivir. Y no solamente eso, dice que la oración de los rectos es su gozo. Tu oración es la que va a traer gozo a tu vida. Cuando es eficaz, va a traer gozo a tu vida. Y hay ejemplos en la palabra de hombres y mujeres que en su oración fueron eficaces. En su oración fueron eficaces. Ejemplo de esto fue Daniel. Daniel oró y ¿qué sucedió? El Señor cerró la boca de los leones. ¿Tú sabes lo que significa una oración eficaz? Es que lo imposible el Señor lo hace posible. Daniel fue un ejemplo claro de una oración eficaz. Si fuera en nuestra conciencia, nosotros diríamos, es que eso es imposible. Pero Daniel sabía que en su oración había uno
como era un hombre justo delante del Señor, vivía una vida justa delante del Señor, un hombre que decidió no contaminarse con nada de rey de Babilonia, ni con nada de lo que había en aquel lugar. Él vivía una vida recta. Inclusive, Daniel dice que oraba 3 veces al día. Y cuando intentaron callarle la boca, cuando intentaron que él cesara de orar, dice que abría las ventanas de su casa y comenzaba a orar. Nosotros no tenemos que escondernos. Cuando tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores con nosotros, no tenemos que temer a ningún edicto en contra de nosotros. Porque quien nos guarda es el Señor. Él sabía el poder de la oración. Daniel sabía el poder de la oración. Daniel era justo y sabía que la oración eficaz del justo podía mucho. Por eso que cuando lo metieron en el foso, cuando le dijeron, que te van a meter en el foso de los leones, si sigues orando, Daniel abrió las ventanas de su casa. Daniel no le importó. Él solamente servía a un solo Dios, al Dios único y al Dios verdadero. No le importó ir a la fosa de los leones. Y esa oración que Daniel hacía todo el tiempo en su vida, 3 veces al día, fue la que lo libró del foso de los leones. La oración eficaz del justo puede mucho. También Moisés fue ejemplo de esa oración eficaz porque hubo un pueblo que fue protegido, dirigido en el desierto, gracias a Moisés y la cercanía que Moisés tenía con Dios. Podemos seguir mencionando Ana. Ana hizo una oración eficaz en el momento indicado, cuando todo el mundo decía que era estéril, cuando nadie veía vida en ella, cuando la Pinina, la otra esposa que tenía Elcana, su esposo, la hostigaba, la humillaba. Dice que Ana fue delante del templo donde estaban todos los sacerdotes, se humilló en aquel lugar y oró, y el Señor escuchó su oración y recibió lo que tanto estaba pidiendo. Porque Ana oró, Ana confió, Ana no dudó. Y vamos a ver todos estos detalles ahora, próximamente cuando te esté mencionando las características de una oración eficaz. Ana confió, no dudó en que Dios podía contestar su petición. Había fervor en esa oración. Por eso en una de las versiones que te leí decía que la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Ana oraba con fervor porque fue tanto lo que Ana oraba que el sacerdote Elí pensaba que estaba embriagada. Esa es la comunión, esa es la entrega en la oración, donde ella estaba entregándose completamente delante de la presencia del Señor. Y Ana pudo recibir la petición que estaba confiando. Aparte de que Ana había sellado esa oración con un pacto, que eso es adicional, que lo vimos también nosotros aquí. Pablo fue otro ejemplo. ¿Por qué Pablo salió de la cárcel? ¿Por qué hubo un terremoto donde Pablo pudo salir de aquel lugar en adoración y en oración? Pablo estaba allí, que hizo temblar la tierra. Estos hombres y estas mujeres no temían. Estos hombres sabían la clave de su oración. Sabían cómo hacer una oración eficaz, cómo acercarse al Padre, porque ya el acceso, por lo menos en Pablo, ya había sido abierto. Daniel, Ana, todos estos en el Antiguo Testamento sabían que solamente comunicándose con Dios ellos podían recibir las peticiones que tenían. Pero hay detalles que nosotros tenemos que tener. Tenemos que asegurarnos que nuestras oraciones están conformadas por la voluntad de Dios. Mira lo que dice 1 de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, cuando habla de pedimos en oración, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. No dice si pedimos conforme a nuestros deseos, Él nos oye. No dice eso.
Él conoce nuestras necesidades. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. ¿Qué te hace falta? ¿En qué área tienes que arreglar algo? Él sabe todo. Pero ahí no dice que nosotros pedimos conforme a nuestros deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Orar en acuerdo con la voluntad de Dios es esencialmente orar de acuerdo como Él quiere, como Él desea. Y podemos ver la voluntad revelada de Dios a través de las Escrituras. Por eso fue que te mencioné ahorita que cuando nosotros vamos a orar, la herramienta que tenemos en nuestra oración es la palabra. Porque ahí está la voluntad del Señor. Ahí vemos la voluntad del Señor. Y cuando yo voy a orar, yo tengo que utilizar esa palabra para que mi oración sea efectiva. La voluntad de Dios está plasmada en las Escrituras. Y si en algún momento, como dice su palabra, en Romanos 8:27, no podemos orar, nos sentimos que no sale palabra de nosotros, el Espíritu intercede por nosotros, dice la palabra. El Espíritu intercede por nosotros, porque el Espíritu conoce al Padre, porque el Espíritu viene del Padre. Y si nosotros en ese momento estamos que no podemos, el Espíritu sabe claramente cómo ir en oración, interceder por ti delante del Padre, porque el Espíritu conoce la voluntad del Padre. Él va a interceder por ti, Él va a rogar por ti, porque sabe lo que te pasa, sabe lo que te sucede, y Él conoce la voluntad y va a pedir conforme a la voluntad de Dios por ti. En el momento que hay momentos que nos encontramos que no sale palabra de nosotros. Hay momentos que es tanto dolor, tanta angustia o tanto la prueba que a veces vamos delante de la presencia de Dios sin saber posiblemente, solamente nos tiramos delante de la presencia del Señor. Pero aún los susurros, Él escucha. Aún los susurros, Él puede escuchar. Así que, puesto que el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios, la oración del Espíritu es siempre en armonía con la voluntad del Padre. Ahora bien, la palabra nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:17 que los creyentes deben orar continuamente. Debe ser parte de nosotros, pero no debemos hacerlo, como te dije, por una obligación, sino porque te nace del corazón comunicarte con quien te creó. Porque te nace del corazón estar en comunión con aquel que te dio vida, con aquel que te guarda. Y no solamente eso, con aquel que envió a su Hijo para que tú y yo hoy tengamos vida eterna. Pudiéramos salir de las tinieblas y pasar a su reino y ser hijos de Dios. Esas cosas nosotros las tenemos que tener bien presentes en nosotros. Que nosotros oramos en agradecimiento, honrándolo a Él, glorificándolo a Él. Todas estas cosas tienen que ser primero a ir yo a pedir, que no está mal ir y presentárselas, porque tenemos que presentárselas aunque las conozca, pero que no se forme un hábito o una costumbre solamente ir a pedirle al Señor, sino que nuestra oración sea una que vaya confiando en Él, creyendo en Él, creyendo y agradeciendo por todo lo que hace en nuestra vida. Amén. Así que el creyente tiene que ir en oración continuamente. En Lucas 18:1 dice que oremos con persistencia y que no desmayemos. La palabra dice en Lucas 18:1 que oremos con persistencia y que no desmayemos. Cuando se refiere a que no desmayemos, es que no dejemos de orar. Que siempre estemos orando, que siempre vayamos ante la presencia del Señor. Y hay algo muy triste que podemos estar viendo, lamentablemente, en la iglesia del Señor hoy día. Cuando tú pones un culto de oración, muchos escasean, ¿verdad? Y no hacen acto de presencia. Y el sostén del ser humano, la ayuda de nuestro Señor,
nosotros tenemos que tener esa oración para comunicarnos con Él, porque la oración, el ayuno, la vigilia, todo eso es esencial para andar en comunión con el Señor, para poder entender lo que Él quiere mostrarnos. Y la oración, ya a veces no podemos estar ni 10 minutos a veces orando. La gente no llega a los cultos de oración. Y la columna, tanto del ser humano como de la iglesia, es la oración. Antes tú podías ver los cultos llenos de gente. Los cultos de oración eran los más llenos. Ahora es al revés. Y tenemos que volver a retomar esa oración, tanto individual como congregacional. Tenemos que volver a retomar la oración, porque es la columna de la iglesia. Amén. Así que la palabra dice que persistamos en la oración y no desmayemos. Es la fuerza de nuestra fe. Escúchate esto, la fuerza de nuestra fe no es el tiempo largo que yo pueda pasar orando, sino es cómo yo oro delante del Señor, porque yo puedo pasar una hora orando, pero esa oración no será eficaz. Puedo estar repitiendo oraciones y no ser eficaz. Puedo tener elocuencia o inteligencia por querer hacer una oración bonita, ¿verdad? Pensando uno acá, pero no ser eficaz. A veces tiene que ser más precisa y ir con los puntos que el Señor nos pone en su palabra para que sea eficaz, antes de ser posiblemente una que sea muy elocuente, que queramos adornarla mucho, y que sea una oración que solamente quede ahí. Y en vez de ser eficaz, sea ineficaz. Así que la oración efectiva es una manera de fortalecer nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Así que nosotros debemos tenerla presente, tener ese detalle presente. En esta misma palabra que nosotros estamos estudiando en Santiago capítulo 5, versículo 16, estamos viendo que dice que la oración del justo es eficaz. Pero podemos sacar de ahí algunos detalles en versículos anteriores que vamos a estar viendo, que cuando el cristiano no tiene esa oración continua, no es perseverante, no desmaya y va delante del Señor correctamente, puede ser ineficaz esa oración. Es como las olas del mar, como dice, que vienen y van. ¿Ven? Así que te voy a estar mencionando 4 características, si no me equivoco, de una oración eficaz. Estos detalles tú tienes que tenerlos presentes cuando vayas a orar. Y no es que te pongas, ¿cómo es que se dice? Encajonado o no sé cómo decírtelo. Que ahora tengo. No, es que tengas presentes estos detalles en tu oración. No es que cambies tu oración. Tu oración es ferviente, tiene que ser ferviente, tiene que ser con un corazón contrito delante del Señor. Tienes que abrir tu corazón, tienes que confesarte y pedirle perdón si le tienes que pedir. Tienes que perdonar para ir a tu oración. Tienes muchos detalles que trae el modelo. Pero estos detalles en una persona que es justa y que su oración es eficaz debe de estar presente. Lo primero, la primera característica para una oración eficaz es una oración que agrada a Dios. Mira lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Te repito. Primero te dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra oración tiene que ser una oración que le agrade a Dios. Pues yo tengo que tener fe en mi oración. Yo tengo que creer que lo voy a hallar, que lo hay, que existe. Yo tengo que creer que Él está escuchando mi oración. Que yo estoy delante de Él y Él está escuchando mi oración porque soy justo, porque estoy caminando como tengo que caminar. Pues yo tengo que tener esa fe. Porque sin fe, sin estar creyendo en el Dios que le estoy orando, es imposible agradar a Dios, dice ahí.
Porque es necesario que el que se acerca a Dios, como yo me acerco a Dios, en oración, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, por lo tanto, podemos decir que la oración eficaz es una oración agradable al Señor porque es una oración de fe. Es una oración que tú estás confiando en Él. Es una oración que tú estás haciendo con amor y no con obligación. ¿Ve por qué les estoy diciendo que no es por obligación? Es porque me nace, porque tengo ese amor de comunicarme con Él, de agradarlo a Él. Por eso tiene que, cuando tú vas delante del Señor en oración, tener presente que yo voy con fe delante de Él a orar, porque yo confío, porque yo lo amo, porque sé que Él tiene el poder para hacerlo y porque Él es fiel para con nosotros. Cuando yo digo que yo voy a hacer una oración, yo tengo que tener presente que tiene que ser una oración que le agrade a Él. Que yo me presente delante de Él, que sea agradable, con amor, confiando, con esa fe para poder agradarlo. Así que no importa dónde tú estés, cuando tú estés orando, ora con fe. Y hay veces que, como te decía ahorita, hay momentos difíciles que nuestra fe puede estar menguando. Hay momentos difíciles que llega el ser humano que a veces la fe se ve confrontada, pero no debe de ser así. Para que cuando yo vaya delante de Él en oración, yo tengo que creer que Él me puede sacar de la situación en la que estoy. Que Él me va a sacar del proceso en el que estoy. Yo tengo que tener fe. Mi fe tiene que ser inconmovible. Cuando voy yo delante, yo confío, Señor, que tú lo puedes hacer. Yo confío por tu palabra, que seremos más que vencedores en ti, Señor. Yo tengo que ir delante de Él con esa fe, confiando en que Él lo puede hacer. Esa es la oración eficaz, que yo voy en fe a orar. No importando las circunstancias, ni lo que me rodea, ni lo que me está atacando. No, yo voy delante de Él porque yo sé que delante de Él, cuando yo vaya en ruego y oración, Él me va a escuchar porque confío y tengo la fe en que lo puede hacer. Amén. Mira lo que dice en Salmos 38:9. Porque a pesar de que, como te dije, tú tengas lo que tengas las circunstancias y no puedas orar en un momento dado, hasta tus suspiros Él los conoce. Mira los detalles del Señor. Mire qué detalle, qué hermoso es el Señor en cada detalle. Que aun cuando no podemos, Él sabe hasta nuestros suspiros, los puede leer, los puede entender. Esos suspiros de dolor, de angustia, hasta eso Él lo puede entender. Mire cuán grande es el Señor para con nosotros. Por eso mi oración tiene que ser con amor, con confianza, con esa fe. Salmo 38:9 dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Ni siquiera, aquí está el salmista hablando, ni siquiera los suspiros están ocultos al Señor. Él los conoce. Lamentaciones 3:56 dice: oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Aquí está hablando en Lamentaciones 3:56, le dice: tú escuchaste mi voz, pero no te olvides de mi suspiro, porque Él escucha también nuestros suspiros. Él los conoce. Aquí en Lamentaciones está diciendo: Señor, yo sé que has escuchado mi voz, pero todavía estoy suspirando, todavía hay cosas que no te he dicho. Todavía hay cosas que están dentro de mí y solamente salen por suspiro. No dejes de escucharlas, no dejes de entenderlas. Yo sé que tú las oyes, pero necesito que te acuerdes que todavía están mis suspiros. El Señor nos oye. Pero hay que ir con fe delante de Él. Número 2, para una oración eficaz, es orar sin dudar. Orar sin dudar. Santiago 1 del 6 al 7 dice: pero pida con fe, que ya lo vimos, pida con fe, vuelve y lo repite, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que se arrastra por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué está diciendo el Señor en su palabra en Santiago? Primero vuelve y te repite que cuando vayas a pedir lo hagas con fe. Y el que va con fe no va dudando. No puede haber duda. Dice ahí que el que pide con fe no duda nada, no duda nada, no está dudando en nada. El que va confiado en oración para que su oración sea eficaz, tiene que ir con fe y no dudando. Porque te hablé y te mencioné ejemplos ahí de hombres y mujeres que lo imposible Dios lo hizo posible. Y te puedo seguir mencionando a un mar rojo abierto. Cuántas cosas no hizo el Señor con el pueblo de Israel por la intervención de Moisés en oración delante de la presencia en el monte con el Señor. Porque conocía, iba con fe creyendo delante del Señor que solamente el Señor los podía librar de todos los enemigos, les podía dar la tierra prometida. Tenemos que ir a pedir con fe y no dudando en nada, porque si no seremos como las olas del mar. Y dice la palabra ahí cuando terminamos que no piensen que el que haga esto va a recibir algo. Lo está diciendo la palabra. El que duda no va a recibir. No lo digo yo, lo dice la palabra en Santiago. Que el que duda no va a recibir. Porque está dudando ¿de quién? Del Todopoderoso, del que lo puede hacer. De lo que yo no puedo hacer, Él lo puede hacer. Así que la duda no debe ser parte del cristiano. La duda ofende a Dios y desagrada al Señor. Porque cuando dudamos significa que estamos desconfiando en Él. Cuando nosotros dudamos, estamos diciendo, yo no estoy confiando en ti. Y lo primero que vimos fue que tenemos que ir con fe, confiando en el Señor, con amor, creyendo. Pues no puedo dudar, porque estoy restándole a esa fe, le estoy fallando al Señor en esa fe. No estoy cumpliendo, estoy desconfiando totalmente y lo estoy ofendiendo. Nuestra confianza entonces no está en el Señor si dudamos. Entonces nuestra oración va a tener tropiezo. Nuestra oración no va a ser eficaz porque estamos dudando. ¿Ven? Este texto que nosotros acabamos de leer, como te dije, puede verse que nuestra oración puede ser ineficaz si dudamos. Puede ser, por eso que en el versículo 7 decía, no pienses que el que haga estas cosas va a recibir algo del Señor. Está claro. No hay que abundar mucho en eso. El Señor lo dice ahí. Si dudas, no vas a recibir. Si dudas, y entonces vas a menguar en tu fe. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que la duda es uno de los principales obstáculos de nuestra oración. Mira lo que dice Mateo 21:21. La duda es obstáculo a nuestra oración. Mateo 21:21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe, vuelve y se lo menciona, si tuvieres fe y no dudares, no solo harías que esto de la higuera, que fue que la higuera se secó. En ese aspecto era que la higuera se había secado porque el Señor la maldijo. No solamente haréis lo que le pasó a esta higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Aquí el Señor vuelve y les menciona a sus discípulos. Si ustedes tuvieran fe en su oración, vuelve y se lo repite, si tuvieran fe y no dudan, no solamente lo que el Señor hizo podían hacer, sino que pueden hacer cosas mayores, porque la oración del justo es eficaz y puede mucho, dice el versículo que leímos. Y puede mucho, por eso el Señor dijo, le dirás a este monte muévete y este monte se quitará. Esa es la fe, sin dudar. Esa es la oración eficaz. Que si yo le digo al Padre, Señor, yo confío en ti, tu palabra dice esto en este aspecto y yo sé que tú lo puedes hacer, Señor, en esta dirección voy delante de ti, en esta dirección confío en ti porque tu palabra lo dice y no voy a dudar porque tu palabra
lo dice. Eso es lo que el Señor nos está enseñando hoy. Para tú tener una oración eficaz, yo tengo que creer primeramente en Él, en que Él existe y que Él lo puede hacer. Y no dudar en que lo puede hacer. ¿Amén? Así que la única forma de vencer nuestra duda es creer completamente en Dios. Recuerda que nuestra capacidad es limitada, que la vista de nosotros es limitada. Y si yo veo un monte, como dice su palabra, frente a mí, hablando como de verdad, el ejemplo que está dando, yo para mí sé que es imposible yo remover ese monte. Y hay situaciones en nuestra vida que sabemos que ni en nuestra fuerza, ni nosotros mismos podemos con esa situación. Pues el Señor dice, ve delante de mí, ve en oración con fe, ve sin dudar, porque yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer, te dice el Señor. Pero ve con fe sin dudar. Marcos 9:23 dice, Jesús les dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. No dice algunas cosas, iglesia. Dice que a todo el que cree, todo será posible. Yo me tengo que aferrar a esta palabra. Por eso es que mi oración tiene que ser eficaz de esta forma, creyendo, no dudando. Y cuando voy y le digo, Señor, yo estoy creyendo, no estoy dudando, y tu palabra dice que todo el que cree, todo le es posible. Esa es mi manera de hablar en oración con el Señor. Que yo tenga esa fluidez con la palabra, la confianza, la fe, sin dudar en que Él lo puede hacer. Número 3. La oración eficaz es una oración conforme a la voluntad de Dios, que ya te lo había mencionado, pero te lo traigo por versículo. La oración eficaz es conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5, 14 al 15 dice, Primera de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esto es sumamente importante, iglesia. Porque a veces nos enfocamos solamente como te dije, en pedir. Pero también aquí la palabra dice que esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué significa? Esta es la fe que tenemos en Él. Para traducírtelo a lo que estamos llevando. Cuando Él te dice, esta es la confianza que tenemos en Él, esta es la fe que tenemos en Dios. Que si pides conforme a su voluntad, será hecho. Y ya te dije que la voluntad del Señor está en su palabra. Yo puedo orar eficazmente utilizando la palabra del Señor, conociendo qué es lo que Él quiere, cómo Él trabaja a nuestro favor, qué es lo que Él hace, cómo Él lo hace. Solamente nosotros vamos en oración creyendo conforme a la voluntad de Él. Por eso que Jesús le dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y el mismo Hijo fue delante del Padre a suplicar para que esa copa fuera pasada de Él, aún Él sabiendo que le correspondía tomar esa copa. Pero en su humanidad estaba sufriendo. Nos quiso dar un ejemplo de tantos ejemplos que Él nos dio. Y ahí Él estaba orando con fervor, porque dice que botaban lágrimas de sangre delante de la presencia del Señor, pero culminó su oración diciendo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo que nosotros siempre tenemos que tener presente en nuestra oración. Orar conforme a la voluntad y terminar orando diciéndole, siempre se haga tu voluntad y no la mía. Siempre se haga, Señor, tu voluntad y no la mía. Amén. Así que nosotros tenemos que tener presente, que tenemos que tener esa fe presente, no dudar y siempre pedir conforme a su voluntad. Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis.
Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, como te leí, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y eso quiere decir que todo lo que pidieres en oración, todo lo que pidieres conforme a su voluntad, Él lo hará. Amén. Número 4. La oración eficaz es una oración que se hace desde un corazón limpio, sin rencor ni resentimiento. Y con estamos culminando. Hoy fue bastante corto. Dice que la oración eficaz la oración eficaz es una oración que se hace de un corazón limpio, sin rencor y sin resentimiento. Por eso fue que comenzamos leyendo Santiago 5:16, que dice que la oración del justo. En el justo no puede haber rencor, no hay rencor. Si yo estoy viviendo una vida acorde a como el Señor nos mandó a vivir, no puede haber rencor, no puede haber resentimiento. Tiene que ser un corazón limpio. Aquí vimos cómo es el corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios vive el justo. Aquí hablamos de la manera de pensar. Esa es la manera de pensar del justo, de aquel que vive conforme al Señor. Por eso que tu oración va a ser eficaz, pero no puede haber, tiene que ser un corazón limpio, sin nada de esto. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando oramos normalmente, a veces lo que primero que nosotros le pedimos al Señor es, Señor, perdónanos, perdona nuestras ofensas, perdona si hemos fallado, que tenemos que hacerlo, que tenemos que pedirle perdón al Señor. Pero ahí la palabra dice que cuando tú vayas a orar, perdones primero. Cuando tú vayas a orar, si alguien te ofendió, perdona primero, dice ahí. Y cuando estéis orando, perdonad si tenés algo en contra de alguien, para que el Padre te pueda escuchar y pueda perdonar tus ofensas. Porque sí tenemos que orar por nuestros pecados y nuestras ofensas, pero para poder pedir y que nuestra oración sea eficaz y el Padre pueda escuchar nuestro ruego para que perdone nuestros pecados, yo tengo que perdonar al que me ofendió. Yo tengo que perdonar primero las ofensas. Tenemos que perdonar para que nuestro Dios también perdone nuestros pecados y podamos tener un corazón agradable a nuestro Dios. Así que podemos ver entonces que nuestra falta de perdón, si no perdonamos, va a afectarte a ti principalmente. Si no perdonamos, nos va a afectar a nosotros principalmente. Para que tu oración sea eficaz, si tienes algo contra tu hermano o si tu hermano te ofendió y se te ha hecho difícil perdonar, tienes que hacerlo. Para que tu oración sea eficaz, para que cuando tu oración sea eficaz y tú le pidas perdón al Señor, el Señor pueda perdonarte. Lo dice la palabra. Tienes que perdonar a quien te ofendió para que el Padre